Hola, ¿cómo están? Les saludo con afecto nuevamente en otra cápsula más, en una nueva grabación sobre una materia diferente que no deseaba dejar ausente de toda esta secuencia que les he dado a través de los videos que he grabado. Esta ocasión voy a hablarles un poco de lo que yo pienso, cuál es mi criterio alrededor de la educación y del progreso ficticio. Es muy largo el tema, pero voy a tratar de sintetizar sobre todo algunos aspectos muy importantes alrededor de lo que significa la educación, sobre todo en el mundo. La educación en latín es educare, significa sacar, extraer o educar precisamente. Se refiere la educación a la transmisión de conocimientos, de valores, de costumbres, de formas de actuar. La educación, en síntesis, se produce a través de la palabra, a través de acciones, de sentimientos, de valores, de actitudes. Eso es la educación. Hay muchas maneras de educar, por supuesto, y en todas las regiones del mundo hay una manera muy particular de educar no solamente a los integrantes de una familia, sino a los integrantes de una sociedad. El proceso de vinculación está dentro de lo que es la parte cultural, de la parte moral y de la conductual, fundamentalmente, en donde se asimilan y se aprenden conocimientos, hechos, historias, guías de actuación que establecen y que definen los modos de ser de cada uno, y esto lo vemos de generación a generación, se van transmitiendo de generación a generación todos aquellos hechos culturales o de educación que puedan ser válidos y que puedan ser reformados o transformados a través de las generaciones. Eso es básicamente lo que podemos entender como el inicio de un proceso educativo. De hecho, la educación, en términos muy fundamentales, esenciales, de cómo se manejan en las sociedades modernas, sobre todo para lo que sirve la educación, sobre todo la educación escolar, pues está la infantil, la primaria, después la secundaria, la media superior y la superior. Eso es el esquema educativo en cuanto al beneficio de la sociedad en su conjunto. No debemos de diferenciar lo que es la educación familiar, la educación social de las comunidades, con la educación precisamente establecida, no solamente para formar a los seres humanos, sino para hacerlos útiles y productivos. Es como aquella población que está llena de analfabetos, pues es una población que se va a limitar, se va a atrasar y va a evitar que pueda crecer en todos los sentidos. Es fundamental, por supuesto, en la educación el alfabetismo en todas las regiones del mundo, porque es muy triste que un ser humano que tiene capacidades para leer no lo haga, que tiene capacidades para aprender no los desarrolle. Entonces el analfabetismo debe desaparecer de este planeta, definitivamente. La historia de la educación viene de acuerdo a la edad de los hombres, a la edad de los seres humanos. En los inicios de la Edad Media o de la Edad Antigua, hay que establecer conceptualizaciones pragmáticas y educativas, sobre todo lo que se desarrolló tanto en la India, en China, en Egipto o en la comunidad hebrea, que son los principios realmente donde fueron conduciéndose los estilos o las formas de educación social, de educación a los ciudadanos, para que se fuesen preparando, como les digo, no solamente para desarrollar actividades útiles y prácticas para ellos mismos y para la comunidad en donde vivían o donde se vive, sino también para desarrollar esa capacidad del ser humano en el aprendizaje de muchísimas cosas, lo que como consecuencia daría o se ha dado el establecimiento de un proceso cultural tanto individual como colectivo,
incluyendo a la integridad de una sociedad. Por ejemplo, Cicerón, quien fue el principal impulsor de la llamada Humanitas Romana, él pregonaba la necesidad de educar a los seres humanos a través de sistemas que pudieran ser viables. Al final del Imperio Romano surge el cristianismo, que fue una guía fundamental por la fe, por lo que ustedes quieran, para que se mantuviese el legado clásico filtrado por la doctrina cristiana. Y eso fue útil porque de alguna manera se vieron obligados a aprender, a culturizarse. Si ustedes quieren, por fe o por lo que sea, sirvió de alguna manera en esas primeras etapas del cristianismo para que los seres humanos pensaran en desarrollarse aún mejor. En eso yo creo que es una gran ventaja del cristianismo, que por la fe pues haya impulsado a que fuese parte de su credibilidad o su creencia el aprender cosas, el culturizarse, el educarse en muchos sentidos. En la edad contemporánea, o sea, estamos hablando del siglo XIX hasta el siglo XXI que estamos empezando, nacen los actuales sistemas educativos, como sistemas de desarrollo integral, no solamente en cuanto al desarrollo tecnológico, de las líneas que estamos marcando desde la educación primaria hasta la superior, sino también como algo colateral o paralelo o integrado, que es la educación integral del ser humano dentro del sistema educativo universal. Eso es muy importante porque se deben formar no solamente seres humanos útiles, sino también capacitados para reflexionar, y no solamente para reflexionar, sino también para investigar, que es algo fundamental en la educación. A los niños o el sistema educativo, yo creo que hasta el día de hoy, se les está enseñando para aprender, para guiarse, para formarse técnicamente o científicamente, les repito, para ser útiles. Eso en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Desgraciadamente, no se les está enseñando desde un principio a tener la intención de investigar, de tener la intención de buscar respuestas fuera del colegio, de la escuela, de la universidad, aunque las universidades de hecho se les obliga de alguna forma a desarrollar su capacidad de investigación. Es muy importante porque en las entidades educativas se aprenden determinados elementos que les van a servir de manera coherente para que ellos puedan ser útiles productivamente, pero es muy importante desarrollar esa capacidad no de invención, sino de investigación, de tener la curiosidad de saber respuestas de aquello por lo que dudan. En la escuela, en el colegio, en las universidades existen parámetros de medición para ver si están aprendiendo, si están captando o asimilando bien los conceptos o las técnicas o las tecnologías que se desarrollan en cada nivel. Lo que sí no se ha desarrollado abiertamente, y lo digo de manera personal, es que tengan el deseo, esa intención de investigar, de buscar respuestas, aunque no aquello que no nos piden, porque si nos conformamos a contestar o a resolver aquello que nos están exigiendo o pidiendo, nos vamos a limitar en nuestra posibilidad de lograr respuestas. Y eso se resuelve con la investigación, con un sentido de investigador, un sentido de búsqueda de información, no por información en internet, que es muy sencilla, que ya está más o menos hecha, y que eso nos permite inclusive a ir relacionando conceptos o ideas para que nos exijan una reflexión personal y llegar a conclusiones que no solamente nos conformen a un esquema muy estricto, sino también que nos abran la posibilidad de descubrir nuevos caminos o nuevas veredas del conocimiento. La educación podemos decir que es permanente o también puede ser continua. Es muy importante. La educación permanente es aquella que se da en los diferentes niveles de preparación, inclusive la universitaria.
Pero si ya como universitarios o como graduados o de una universidad no tenemos la conciencia de buscar una educación continua, o sea, de continuar estudiando, no porque seamos médicos, por ejemplo, que el médico tiene que estarse actualizando permanentemente, incluyendo, por ejemplo, los técnicos ahora en la cibernética, que tienen que estarse actualizando porque las tecnologías avanzan muy rápido. En la medicina no tanto, porque ahí implica no solamente nuevos conocimientos, nuevas tecnologías que están surgiendo en diferentes países, sino también la necesidad de descubrir algo novedoso, algo que nos pueda ayudar a mejorar las condiciones de una tecnología o de un procedimiento, de una terapia. En el caso, por ejemplo, de las ingenierías, la tecnología también va caminando muy rápido. Entonces, hay muchas profesiones que tienen que estarse actualizando para estar, no caer en la novedad o en la circunstancia ocasional, sino que el técnico o el profesional de una determinada disciplina pueda responder ante la exigencia del medio, de una empresa, de un sistema comercial o de un sistema económico. Es muy importante porque la competencia entre las profesiones realmente es muy amplia. A todo esto, ¿para qué nos va a servir educarnos? ¿Para qué nos va a servir inclusive culturizarnos en diferentes disciplinas? Pues para pensar en el progreso y no en la regresión. ¿Qué significa realmente progreso? El progreso, digamos, en filosofía y sociología, los conceptos del progreso y su contrario, que es la regresión, están sujetos a diferentes interpretaciones. Entonces es muy importante tenerlas muy puntuales para que entendamos la diferencia. Si entendemos muy bien lo que significa progreso, vamos a evitar definitivamente la regresión. Regresión que se dio, por ejemplo, en la Alemania nazi, en la época de Hitler, que fue una época, siendo un país tan inteligente, tan desarrollado, tuvieron una regresión en muchos sentidos, en la mayor parte de los sentidos, cuando dominaba la economía de la Alemania nazi, con Hitler al frente. Entonces, yo creo que los científicos del periodo de crisis del capitalismo fueron una muestra definitiva de cómo poder tomar posición apropiada en el desarrollo del planeta y en el desarrollo de todas las civilizaciones. Ahora bien, la idea de progreso por ejemplo, es una característica del mundo occidental. Sin embargo, hubo otras civilizaciones más antiguas que entendían de otra manera el progreso. Se habían quedado en los ideales del perfeccionamiento moral, del perfeccionamiento espiritual, de una mayor o menor grado de la virtud, o sea, en menor o mayor grado, pues la virtud también, el perfeccionamiento de la virtud y la espiritualidad y por supuesto la salvación. En el mundo antiguo así lo sentían, así lo pensaban, que eso era un sinónimo de progreso. Hemos visto que mucho de ello ha sido muy válido, pero otros aspectos han tenido que ser mejorados, han tenido que ser perfeccionados y actualizados a las condiciones actuales, sobre todo eliminando aquellas actitudes que más que beneficiar perjudicaban al ser humano, no solamente en el desarrollo de una sociedad, sino en el desarrollo personal, en la interacción de los seres humanos. No vamos a hablar del machismo, vamos a hablar de muchas actitudes humanas que han sido degradantes y que son un sinónimo de regresión, Entonces, lo que tenemos que pensar o debemos pensar es precisamente en que toda actitud humana deba tender hacia el progresismo. ¿Para qué? Pues para el bien de todas las generaciones que vienen. Porque ellos qué culpa tienen de que nosotros nos quedamos clavados en una serie de actitudes humanas que no permiten el desarrollo de las nuevas civilizaciones, sobre todo pensando que con los más de 7.000 millones de habitantes, 7.300 millones de habitantes de este planeta, imagínense ustedes nada más qué problema puede tener pues el desarrollo de una humanidad que se va rezagando porque no hay oportunidades para todos.
no solamente en la educación, sino en cualquier sentido. La educación es precisamente para preparar a las nuevas generaciones a ocupar diferentes posiciones en el mundo en que viven. Bien, en toda la historia puede concebirse pues como un avance de la humanidad y como un hecho cuando se perfeccionan hacia adelante, no hacia atrás. Entonces siempre debe existir ese salto hacia adelante para poder pensar en que se está decidiendo por el progreso y no por la regresión. ¿Para qué sirve la educación? Vamos a ser pragmáticos y drásticos. ¿Para qué sirve culturizarse? ¿Para qué sirve pensar en el progreso? Bueno, hay muchos que pueden estar ideando y pensando que no tiene sentido educarnos, ni culturizarnos, ni pensar en el progreso cuando las oportunidades para incrustarse en esas condiciones son mínimas. No voy a hablar de los países desarrollados, porque de hecho tienen en definitiva casi un pleno empleo. Tienen una tasa muy baja de desempleo. ¿Por qué? Porque las condiciones de esos países, tecnológicamente hablando, son muy avanzadas. Están tan bien organizados, tan económicamente estables, tan culturalmente desarrollados, que no cometen el error de seguir aumentando la población a la ligera. Tienen un hijo, 2 hijos máximo, una pareja, inclusive muchos que ya no tienen, y estoy hablando del caso de Europa, que casi no tienen hijos, que normalmente hay muchas sociedades ya bastante avejentadas, y eso ya es más delicado, porque entonces van a tener que ser, pues, poblados por otro tipo de naciones que sí realmente tienen muchos hijos y porque van a ir muriendo definitivamente. Ahora, ¿quién va a manejar esas poblaciones? Eso es un problema europeo, ese es un problema de varias sociedades que están dejando de tener hijos, y eso es un problema. No aumentaría mucho la tasa de nacimientos en el mundo, pero es su cultura, así lo han decidido, y muy respetable. El problema es con los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como México, como mi país, que no baja la tasa de nacimientos como debiese bajar. Es un problema cultural. Aquí tenemos un problema cultural, y en los países subdesarrollados aún más, porque no es que nos vaya a suceder como le sucedió a China, al llegar a 1.200, 250 o 300 millones de habitantes, y ahora se están controlando. Demasiado tarde no, porque es una nación milenaria que con inteligencia y todo están sacando adelante a su pueblo. Eso sí, no se mueren de hambre, pero han dejado de tener tantos hijos, porque el gobierno casi les ha prohibido tener tantos hijos, por el bien de las futuras generaciones. Bueno, es un país que tiene demasiados hijos y pues, ahora sí que demasiados habitantes, que va a ser muy complicado eliminarlos, que no los van a eliminar, por lo menos bajar la tasa en varias décadas seguramente. No así, por ejemplo, pongo el caso de mi país, México. En México se puede ver fácilmente todavía algunas mujeres caminando en alguna población, en una ciudad urbana, en una sociedad urbana, que han llegado de alguna población rural, y que jóvenes ellas, se les ve con 3 hijos caminando pequeños, uno en brazos y una embarazada, y uno con un proceso de embarazo. Imagínense, y joven ella. Entonces, ¿qué está sucediendo en un país como México? Hay un descuido en la culturización de los pueblos rurales, de los pueblos indígenas. Culturas que si bien pueden todavía tener el concepto de que tendré hijos de los que Dios me permita, es un proceso educativo, es un proceso cultural que puede beneficiar a la larga no solamente al país en sí, sino a las poblaciones, para que puedan vivir mejor, para que puedan darle mejor vida a los hijos que tengan. Y por supuesto hay una serie de repercusiones en una sobrepoblación, con un país que no es capaz de soportar tal carga. Es una carga social, es una carga cultural, es una carga económica para un Estado que no es capaz no solamente de proporcionar los mínimos de subsistencia para toda la población,
En México todavía tenemos un alto grado de pobreza. Y si me permite, les hablo del caso de México, porque es el que estoy viviendo. Y no vamos a decir poblaciones como en El Salvador, en el Ecuador, o en poblaciones marginales, en muchos casos. En México tenemos todavía un índice de pobreza muy elevado, a pesar de las campañas de hambre, de alimentación para poblaciones muy aisladas, donde no tienen posibilidades de resurgir, de salir de esa pobreza tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no están educados, porque están comiendo mal, porque aunque tengan escuelas rurales por todos lados, los chicos no van con hambre a la escuela. ¿Cómo pueden realmente aprender, por lo menos en un principio, a leer? Porque si no aprenden a leer, no van a poder descubrir lo importante del progreso en una ciudad o en una población. Entonces es un proceso muy largo, muy difícil. Hay que tener en consideración, un país como México no puede desarrollarse tan fácilmente de la noche a la mañana. Y marco este caso porque ahí es lo que les comentaba, de si una persona que viene de una zona rural, de pronto en una edad muy corta, tiene la capacidad de tener 5 hijos, por favor, eso en la época antes de la Revolución de México, pero no en la época actual, cuando hay tanta tecnología, hay medicina, existen organismos especializados para poder orientar a la gente, pero no se le puede orientar a personas que están o muy alejadas de las poblaciones o simplemente que no quieren cambiar, que su proceso cultural o educativo no quiere madurar, que no quiere crecer. Entonces, por eso les hablo sobre la educación. Entonces ahí es donde nos encontramos con un progreso ficticio. No podemos imaginar a una sociedad que no ha logrado educarse, que no ha logrado superarse culturalmente, que no ha logrado superar no sus tradiciones ni sus costumbres, sino no ha logrado superar esa forma de pensar ya muy antigua que solamente les trae problemas. Eso es por convencimiento, y eso